Solutions en Credit Corp Capital Chile. Klaus Kempfe nos acompaña hoy en la conducción de Más que Números. Muchísimas gracias, Klaus, por acompañarnos hoy día. Feliz de estar acá, siempre. Bacán, increíble. Muchas gracias. Klaus, bueno, partamos con Evergrande. Ayer hemos estado durante los últimos días, en realidad, explicando lo que es esta gigante inmobiliaria y que hoy día enfrenta un día súper importante, clave, ¿no es cierto?, respecto de esta deuda gigante que acumula en el último tiempo. Sí, a ver. Todas las empresas tienen un tamaño. Esta es una empresa de un tamaño gigante, de por sí. Entonces, el tema pasa por diferentes aristas y el gobierno chino está viendo cómo analizar y solucionar las diferentes aristas, porque por un lado está todo el problema financiero, que significa estos 300 billones de dólares de deuda que podrían defaultear de alguna forma, podrían no pagarse. Esa deuda hay que pensarla no solo en Evergrande, o sea, Evergrande tiene esa deuda, no la paga, pero lo importante es quién es el acreedor al que le deben. Claro. Porque ese acreedor también está endeudado muchas veces. Entonces tú tienes un banco entre medio probablemente, entonces Evergrande le debe a un banco y ese banco le debe a otros. Entonces así es donde uno empieza a armar esta cadena de posibles impactos. Lo que ha hecho el Banco Central chino es dar mucha liquidez a la economía, y ha estado inyectando liquidez a la economía para frenar el contagio, porque en la medida que los bancos tienen liquidez, esto no se amplía, no golpea hacia más lugares, que es lo que pasó con Lehman. Cuando cae Lehman, no cae Lehman es la segunda, pero es la segunda etapa, es el segundo eslabón de la cadena. Lo primero que caen son las inmobiliarias. Sí. Y después empiezan a caer los bancos que estaban asociados a estos créditos inmobiliarios. Entonces, en este caso es lo mismo. Tienes esta inmobiliaria que puede quebrar. La pregunta es si eso se queda contenido en esa quiebra o sigue escalando hacia adelante. Y tienes la otra arista, que es la arista del mundo real. Evergrande emplea a muchas personas. Son como 5 millones de personas empleadas. Entonces, el comunicado de anoche del gobierno chino fue hacia los gobiernos regionales de que si es que hay una quiebra desordenada, vean la posibilidad de cómo minimizar el tiempo en que estas personas están desempleadas, porque eso sí genera de alguna forma malestar en la población y eso complica. Hay que recordar que Xi tiene elecciones el próximo año, entonces lo más probable es que hagan todo lo posible por, uno, contener este efecto y dos, reactivar la economía lo más rápido posible para llegar a una elección del 2022 con muchas posibilidades de ganar. Las elecciones no son como acá, pero sí igual hay elecciones. Bueno, sí, claramente. Oye, a todo esto, nada de lo que está pasando hoy día en China con Evergrande modifica los planes a largo plazo que tiene China en cuanto a su crecimiento, a su hegemonía, a su participación a nivel mundial. O sea, esto es nada en referencia con los grandes planes que tiene China. Claro, o sea, China sigue creciendo. Hay que entender además que Evergrande participa de lo que se llama como la vieja China. Uno habla de la vieja China y de la nueva China pensando en los últimos 20, 30 años. En realidad la vieja China tiene miles de años de historia, pero cuando uno habla de la vieja China es este modelo de crecimiento basado en inversión física, ¿cierto? En crear ferrocarriles, en crear carreteras, en crear edificios. Entonces, ese es un mercado que ha seguido funcionando, pero no ha sido el foco principal de desarrollo de China en los últimos años, sino que China se ha estado moviendo más hacia el consumo y hacia el desarrollo de tecnología. Y hay otro tema súper importante, Cata, aquí, que tiene que ver con algo que los economistas llamamos el riesgo moral. La pregunta es, ¿dejamos quebrar Evergrande o no? O sea, ¿puede el gobierno... A los Lehman Brothers. A los Lehman Brothers. O sea, sí. China puede salvarlos. O sea, la pregunta es, ¿podría salvarlos? Sí, podría salvarlos. Pero China, hasta hace, no sé, 5 años, uno decía, 5 años atrás, hacia atrás de 5 años, no quebraba ninguna empresa en China. Ninguna. Entonces se estaban generando malos hábitos de los inversionistas que no analizaban el riesgo, simplemente invertían. Entonces China, en los últimos 5 años, ha estado dejando quebrar empresas. Pero cuando estas empresas son más grandes, sí intervienen. Entonces, lo más probable es que nosotros veamos una quiebra o de Evergrande o un acuerdo, ¿cierto?, doloroso para los inversionistas, pero que finalmente termine en algo ordenado. Hay que entender que otro canal de transmisión, además de la deuda que tienen los bancos y todo, son las expectativas. ¿Sí?
En Wall Street o en el mundo occidental las expectativas las forma las personas. Cada una de las personas va teniendo una expectativa y eso forma la expectativa del mercado. En China tienen la capacidad de manejar las expectativas, porque si el gobierno te dice, mira, aquí no va a pasar nada malo, uno como que le cree. Sí, todo el rato, o sea, yo ni siquiera me atrevería a discutirlo. Claro, no, Oye, si fuera chino no podría discutirlo. Oye, Klaus, estamos con Klaus Kempfe, director regional de Portfolio Solutions en Credit Corp Capital Chile, hablando de expectativas. Después de las palabras de Jerome Powell, presidente de la Fed, ayer, ¿cómo queda la expectativa del mercado respecto del tapering? No solamente pensando en noviembre, sino que ya planificando lo que van a ser las alzas de tasas para el 2022. Sí, a ver, el mercado como que siempre como que le cree a la Fed y no le cree a la Fed. Cuando uno ve las proyecciones de la Fed específicamente y compara las proyecciones del mercado, el mercado tiene y sigue teniendo, incluso después de los comentarios de ayer, tasas proyectadas más bajas que lo que la Fed nos está diciendo. Entonces, de alguna forma, le cree a la Fed de que va a comenzar a subir tasas, pero no le cree que va a lograr llegar a tasas del 2% o del 2,5% del 2024 o el 2025. O sea, de alguna forma cree que la economía no va a lograr tomar una velocidad crucero, que es este crecimiento del 2%, con una inflación del 2%, que implica tener una tasa del 2 o el 2,5%, sino que apuntan a tasas del 1% terminal. Eso es lo que está viendo el mercado. Hay algunas proyecciones que cambiaron. Se sube la proyección de inflación para este año. Yo creo que ese cambio es el más importante que estamos viendo. La inflación proyectada en junio para el 2021 era de un 3,4%. La inflación proyectada ahora es de un 4,2%. Es una subida no menor. Hay que recordar que el target de la Fed es un 2% de inflación en promedio, o sea, ellos permiten esta escapada, y la inflación proyectada para el 2022, 2023 y 2024 es 2,2%, 2,1% el 2024, o sea, ellos también piensan que esto es pasajero. Por el lado del tapering, no anunciaron el tapering. Nosotros como Credit Corp esperamos que lo anuncien en diciembre. ¿Sabes? El no anuncio, como es permanente. Es como el permanente no anuncio, sí. Pero sí van dando luces. ¿Qué luz dieron ayer? Dijeron, todavía no vamos a comenzar a reducir el estímulo monetario, no comenzamos este tapering, pero le ponemos fecha de término a mitad del 2022. Entonces, eso tiene dos efectos. El efecto propiamente tal del estímulo, pero también el mercado usa la fecha de término del tapering como el inicio del contador o del cronómetro para la primera alza de tasa. Porque lo primero es terminar el quantitative easing, el estímulo monetario. Correcto. Y cuando termina el estímulo monetario, viene la primera alza de tasa unos 6 a 12 meses después. Ya, ¿y eso cuánto debiera ser? ¿Cuándo y cuántas el próximo año? ¿Cuándo y cuántas? El próximo año, ninguna. O sea, el otro año. Hacia finales del próximo año hay media alza de tasa en los DOTs de la Fed. Nosotros creemos, en Credit Corp creemos que la primera alza de tasa va a ser el 2023, el primer trimestre del 2023, pero sí los DOTs de la Fed, de estos puntos que reflejan las posibles alzas de tasa, se movieron un poquito de 0 alzas de tasa el próximo año a media alza de tasa el próximo año. O sea, la verdad igual es bien despreciable. Lo que sigue hacia adelante sí son más alzas de tasa hacia el 2022, donde creemos que vienen las alzas de tasa más importantes. 2023, perdón, ya estoy cambiado en la fecha. El 2023 es donde la Reserva Federal apunta a tener una tasa de algo como entre 0,75 y 1%. Ahí es donde el mercado se empieza a separar, porque el 2024 la Fed apunta a tasas cercanas al 2%, mientras que el mercado se queda pensando que la tasa se queda entre 1 y 1,5. Y es por eso que la tasa de 10 años no termina de subir. Perfecto. Mirando el comportamiento del inversionista, ¿cómo reacciona frente a esto? Porque seguimos viendo récords en las bolsas, Klaus, y probablemente eso no se va a detener todavía. Yo la verdad soy bien positivo en todos los activos. Creo que los únicos activos que no me gustan, así como son los de renta fija muy conservadores internacionales, porque ahí no hay valor. O sea, yo sí creo que el mercado en algún momento va a tener que ir convergiendo a lo que va diciendo la Fed. Eso significa subir un poco las tasas de los 5 años en adelante.
pero para las acciones, para el resto de los bonos más high yield, todavía estamos en una recuperación económica que está comenzando. Estamos comenzando de nuevo esta recuperación económica. Ayer revisábamos en nuestro comité macroeconómico cómo todavía los inventarios versus ventas están muy bajos. O sea, normalmente cuando hay una recesión se caen las ventas, entonces suben los inventarios, pero después dejan de producir, y cuando hay una recuperación económica, ¿cierto?, empiezan a disminuir los inventarios y aumentar las ventas. Y en algún momento las compañías dicen, ok, el ciclo comenzó y yo vuelvo a generar inventarios. Claro. Y empiezo a vender, a generar inventario, y eso empieza a de alguna forma reacelerar la economía, recalentar la economía, y después termina de nuevo el ciclo económico. En este caso todavía no empezamos a generar inventarios, o sea, quedan todavía un par de años de recuperación económica antes de que podamos decir la economía está recalentada, a pesar de que la inflación está alta. Yo creo que la inflación hoy día son varios one-offs, varios efectos puntuales que están sobreestimando la inflación, un poco parecido a lo que está pasando en Chile. Y por lo mismo hay que tener cuidado con sobrereaccionar en las tasas hacia arriba. Es una diferencia que ha hecho el Banco Central chileno con el Banco Central de Estados Unidos. En Estados Unidos han sido mucho más laxos en permitir que la inflación se vaya sin problema, porque las expectativas de mediano plazo de la inflación están muy contenidas, y el Banco Central de Estados Unidos tiene mucho más, no tiene problemas con la moneda, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando en Chile? Se nos está devaluando la moneda, además de que somos más importadores de petróleo. Bueno, en general, en los mercados emergentes manejar la inflación es mucho más difícil que los mercados desarrollados. Es más difícil. Sí. Y además tienes que manejar la confianza del inversionista. Exacto. Hablando de mercado emergente, tú tienes una posición regional en Credit Corp Capital, y me gustaría saber cuál es la mirada que tienes de la TAM, y específicamente dónde o en cuál mercado hay más atractivo, hay más valor hoy día para invertir. La TAM tiene como dos mundos hoy día. El mundo como más de crecimiento, más orgánico, y el mundo más de valor. Partamos del mundo de valor. Hoy día, si uno ve las valorizaciones de Chile, Perú y Colombia, están muy baratas en relación a su historia. O sea, de verdad, el mercado ha castigado de manera importante todos los movimientos políticos y las inestabilidades que se han estado dando en la región andina. Entonces, si uno ve las valorizaciones de las empresas peruanas o colombianas o chilenas incluso, están muy baratas. El tema es que los triggers de corto plazo, los detonadores para que esos precios suban, están más complejos. O sea, en Chile podrían ser eventualmente las elecciones, como hablábamos del debate más temprano. Por el lado que nosotros nos sentimos más confiados de que hay momentum, de que hay empuje secular de mediano plazo, estamos viendo en Brasil bastante más crecimiento, con una política que nos ha empañado un poco el panorama los últimos 2 meses, pero una cantidad de IPOs, de compañías nuevas, de compañías tecnológicas que realmente están generando valor, que difícilmente estamos viendo en la región andina. Entonces, Latinoamérica, yo siempre digo, vamos unos años atrasados. La ventaja es que uno puede ver a quienes les fue bien en Estados Unidos y decir cuáles son los Amazon de Latinoamérica. Entonces, esa es la parte entretenida, y es donde a nosotros nos gusta ir buscando estas empresas que son diferenciadoras dentro de Latinoamérica y que no necesariamente son Petrobras y Vale, que es como lo que uno piensa en Latinoamérica. Sí. Vale es una tremenda compañía, Petrobras un poco más enredada, ¿cierto? Pero hay un montón, hay un ecosistema de empresas tecnológicas en Brasil, en México y por acá también un poquito naciente, ¿cierto? Que hoy día se listan en el Nasdaq y que son grandes compañías a nivel mundial.